genial Gracias. este bloque. Genial, muchachos. Los Gracias. felicito. Chao. Bueno, también ahora vamos al bloque de cardiomiopatías y para esto tenemos al doctor Carlos Alberto Mogollón Maldonado desde la República Independiente del Zulia. Bueno, está en Caracas. Ya, Ah, ya eso es relevante, ya eso es relevante. claro, por Absolutamente supuesto. relevante. Entonces, el doctor Carlos Mogollón es cardiólogo clínico, tiene una gran afinidad por las cardiomiopatías y nos va a presentar 4 estudios que se presentaron este año en los congresos más importantes del mundo en cuanto a cardiomiopatías como tal. Carlos, adelante, Bienvenido, Carlos. bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos al bloque de cardiopatía. En esta oportunidad vamos a discernir sobre 4 estudios. No tengo ningún conflicto de interés sobre esta presentación. El primer estudio es ARAMIS. ARAMIS es un estudio que fue presentado recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, donde trataron de ver si anakinra, que es un inhibidor de interleuquina 1B, tenía algún beneficio en mejoría de los pacientes que sufren de miocarditis aguda en arritmia ventricular y deterioro de insuficiencia cardíaca. Dado que la miocarditis aguda puede ser una enfermedad incapacitante hasta mortal, con un proceso inflamatorio del miocardio, donde la interleuquina tiene una evidencia muy importante sobre el periodo agudo del edema miocárdico. Por lo cual se diseñó un estudio doble ciego, randomizado, multicéntrico, placebo contra medicación. Se randomizaron 120 pacientes, donde se incluían pacientes con dolor torácico, troponina elevada, diagnosticados con resonancia magnética cardíaca las primeras 72 horas del ingreso. Si los pacientes tenían más de 40 años con algún factor de riesgo cardiovascular, previamente los pacientes iban a coronografía o angiotomografía, algunos de los dos. Los pacientes son evaluados hasta el día 28, en promedio hospitalizados por 14 días. En ambos brazos se daban beta bloqueantes y YECA hasta la dosis mayor tolerable, la dosis de anakinra, 100 miligramos subcutáneo, orden diaria. ¿Y qué iban a demostrar? Pues tratarían de demostrar si había a los 28 días algún efecto sobre arritmia ventricular, dolor en el pecho o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Ni en uno del brazo ni en el otro hubo diferencia estadísticamente significativa. Por lo cual podemos concluir que ARAMIS es el primer estudio con miocarditis aguda diagnosticada con resonancia magnética. No hubo problemas de seguridad del medicamento. Se necesitan más estudios para explorar el beneficio potencial de esta estrategia antiinflamatoria que ya ha sido probada en pericarditis recurrente con este mismo medicamento. El siguiente estudio es el estudio que nos viene a tratar de responder la pregunta si los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden hacer algún tipo de actividad física o de ejercicio inclusive de alto impacto. Eso fue un estudio prospectivo a 3 años multicéntrico realizado en 4 países, donde se randomizaron hasta 1.700 pacientes, donde eran clasificados los pacientes dependiendo del ejercicio que hacían en vigoroso, no vigoroso o sedentario. Vigorosos tenían más de 6 meses de ejercicio por 60 días al año, entre 4 a 5 meses intermedios, y sedentarios los que no hacían absolutamente ningún tipo de actividad física. ¿Quiénes fueron randomizados? Los pacientes diagnosticados ya con miocardiopatía hipertrófica, los pacientes que genéticamente eran positivos pero fenotípicamente eran negativos, pues esos pacientes también fueron incluidos en el estudio. Los que no fueron incluidos en el estudio fueron los pacientes en clase funcional NIHA 3 a 4, los que tenían algún tipo de alteraciones del lenguaje o no se podían comunicar bien con el centro donde se llevaba donde se llevaba el estudio. Estas son las características demográficas de los pacientes que participaron y pues esto es el resultado del estudio, donde trataron de determinar con un endpoint primario muerte por todas las causas, si los pacientes hacían arritmia ventricular, si habían síncope, si los desfibriladores del paciente tenían un shock. Y no hubo diferencia entre los pacientes vigorosos o los que hacían ejercicio vigoroso y los que no hacían ejercicio vigoroso. De hecho, si ven en esta tabla, pues hubo más muerte en los pacientes que no hacían ejercicio, los no vigorosos, comparado
contra los vigorosos. Y si bien los pacientes vigorosos competitivos, que son aquellos pacientes que hacen, aparte de ese ejercicio de más de 6 meses, eran pacientes que hacían atletismo, que hacían básquetbol, que hacían béisbol. Y en ese tipo hubo más muerte en los pacientes que no hacen ningún tipo de actividad física o que eran vigorosos intermedios. Por lo cual, los pacientes que realizan ejercicio vigoroso no presentaron mayor riesgo de muerte o parada cardiorrespiratoria o shock apropiado en comparación con aquellos que no realizaban ningún tipo de actividad. La tasa de eventos fueron apenas el 5% en los primeros 3 años. Sin embargo, las guías todavía dicen que hacer ejercicio en pacientes con miocardiopatía hipertrófica es una recomendación 2B. Vamos a ver si más adelante con otro estudio un poco más grande, pues esa sugerencia puede cambiar a dos años. El siguiente estudio es un estudio que se realizó en mujeres portadoras de la variante genética de amiloide de valina 122, que es la variante genética más frecuente en los pacientes de raza negra, que es 3.5 aproximadamente en los Estados Unidos. Se randomizaron o se incluyeron 9.862 pacientes de raza negra, afroamericana no hispana, los cuales, donde eran portadoras 333, que querían determinar si estas pacientes portadoras tenían más probabilidad de mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular, desarrollo de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Pues sí tienen más chance y riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, muerte por todas las causas, hipertensión arterial, hasta 1.52, por lo cual, pues el estudio propone que hay evidencia para los portadores de esta variante genética en desarrollar mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular en pacientes posmenopáusicos. El riesgo es particularmente alto en mujeres mayores de 65 años. Se necesitan más estudios para comprender el mecanismo subyacente de esta asociación y para identificar la estrategia de prevención y tratamiento para los portadores de esta variante genética en los pacientes con amiloidosis cardíaca TTR. De hecho, la recomendación del estudio, una de las recomendaciones es que todas las pacientes de raza negra entre 55 y 65 años que tengan una hipertrofia del ventrículo izquierdo deberían hacerse un test genético para ir previniendo el desarrollo y las complicaciones de estas pacientes. El siguiente estudio es el estudio que fue presentado también este año en el Congreso Europeo de Cardiología, donde quisieron determinar si acoramidis, un medicamento estabilizador de la transthyretina en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pudiese mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pues el único previamente similar a estatafimide, que es el único medicamento que ha sido aprobado por la FDA. Como todos conocemos, la amiloidosis cardíaca, pues la más frecuente es la tipo salvaje o la tipo de pacientes de tercera edad más que la hereditaria. Por lo cual se diseñó un estudio 2:1 con acoramidis contra placebo, donde se incluyeron pacientes diagnosticados con variante de ATTR, bien sea one time o genético en clases 1-2, donde estaban diagnosticados con SCAM de tecnesio 99 y fueron excluidos los pacientes con amiloidosis primaria. Se le dieron 800 miligramos de acoramidis 2 veces al día. Se evaluaron los pacientes a los 12 y a los 30 meses con un endpoint primario de mortalidad por todas las causas, cambio en el NT y cambio en la caminata de 6 minutos, y endpoint secundarios comparados los basales contra los cambios en la caminata de 6 minutos, a la determinación de NT-proBNP y determinación de TTR en suero de los pacientes. ¿Qué evidenció el estudio? Le evidenció el estudio que en los 632 pacientes randomizados en un brazo o en el otro, el beneficio fue a favor de la acoramidis del medicamento, con una reducción de riesgo absoluto de mortalidad a 30 meses del 14% y relativa del 36%. Ambos estudios fueron publicados en el American Heart y en el Congreso Europeo de la Sociedad de Cardiología.
por lo cual concluimos que acoramide ha demostrado ser un fármaco eficaz en la reducción estadísticamente muy significativa del EPOI primario y de los EPOI secundarios, todo en forma segura, y acoramida se postula como una nueva opción terapéutica para pacientes con miocardiopatía amiloides. El siguiente estudio, aunque no está en el programa, lo quise traer de manera de información, porque vemos que hay otras terapéuticas, y esta terapéutica de alguien súper conocido por nosotros y que hemos estudiado muchísimo, que es el inhibidor de cotransportador. ¿Qué está pasando con el inhibidor de cotransportador y los pacientes con amiloidosis cardíaca? De esta publicación y del grupo italiano de este autor Porcardi, que ha estudiado o que estudia mucho sobre amiloidosis cardíaca o la terapéutica de esta, pues nos dice que los pacientes a las 34 semanas ha habido una mejoría de la tolerabilidad de los pacientes con amiloidosis cardíaca, que los inhibidores SLT2 no están asociados con cambios en presión sistólica a los 12 meses, que hay mejoría de los síntomas de insuficiencia cardíaca, que hay mejoría del ProBNP, y que la hospitalización y rehospitalización y mortalidad por todas las causas con este medicamento, en este tipo de pacientes, pues ha mejorado bastante. Sin embargo, pues hay que tener más información sobre el uso de este medicamento, los inhibidores de SLT2 en pacientes con miocardiopatía amiloidosis, comparado con el otro, previamente el estudio de los estabilizadores, que cuesta un montón de dinero, pues no sabemos para dónde va este. Pero yo creo que va a haber mucha información en los años venideros con este tipo de medicamentos, en este tipo de patología. Y esta es mi última diapositiva, donde el fin de semana hice un ejercicio vigoroso, pues y tomé esta linda foto de nuestra bellísima ciudad. Nos vemos en la discusión de caso. Muchísimas gracias. ¿Qué tan vigoroso fue eso, Carlos, ese ejercicio que hiciste? Estás muteado, estás muteado. Estás muteado. No, Creo que no, tienes el micrófono no apagado. está muteado, pero no se oye. No está muteado, pero no se oye. Ah, Algo pasa. ya ve. Esos audífonos no están funcionando bien. A lo mejor desconecta los audífonos Desconecta los audífonos. y habla directo. No se oye, Carlos. No se oye. ¿Me escuchan? Ahora Ahora sí, sí. ahora sí, ahora sí. No, sí, fue vigoroso. Eso es hasta arriba, hasta la embajada americana. Buenísimo, buenísimo. Te felicito. Muy buena presentación. Gracias. Excelente. Tenemos 10 minutos de preguntas y respuestas. Continúa. Antes de eso, quiero darle las gracias a ustedes y a la sociedad. De verdad que cada participación de esto para nosotros es buena. Colaborar con la educación médica continua para todos nosotros es excelente, y ustedes, pues, de modo, siempre, JJ sabe que siempre estoy a la orden y, bueno, para ayudar y para todo. Gracias. Absolutamente agradecido. Nosotros agradecidos con ustedes, todo lo contrario. Cuéntanos, vamos trial por trial, o quieres hacer algún comentario que te hayas guardado en tu presentación. Sí, primero quería hacer un comentario y decirle que es una opinión muy particular. Pienso que la amiloidosis cardíaca es la patología del cardiólogo clínico, donde él tiene que ser, nosotros los cardiólogos clínicos tenemos que ser el abanderado y el director de la orquesta. ¿Por qué? Porque la amiloidosis cardíaca abunda un montón de patología, tenemos que estar asociados con un montón de gente, hemodinamista, electrofisiólogo, gente de imagen, genética, gente que no es de cardiología, como reumatólogos, traumatólogos, neurólogos, urólogos, hematólogos. Entonces, ¿a dónde llega ese paciente por primera vez? A nosotros los clínicos. Y nosotros tenemos que ir, saber para dónde va dirigido, para mejorarle o para darle la mejor terapéutica que se presenta. Totalmente. ¿Cuáles son tus perlas clínicas para sospechar que un paciente al que tienes enfrente y se queja de algo de intolerancia al esfuerzo y tiene un ventrículo izquierdo un poco más engrosado en tu evaluación ecocardiográfica, qué perlas utilizas para pensar, perlas clínicas útiles para todos los cardiólogos, para pensar que ese paciente puede tener una amiloidosis? Muy rápido, muy rapidito. Muy rápido. Síndrome del túnel carpiano bilateral, eso ya es un síntoma. Dolor lumbar que no se mejora con nada, eso es un síntoma ya. Pacientes que están hipertensos, se controla, eso es un síntoma. Que ya están controlados, supuestamente eso es un síntoma. Pacientes que no toleran los beta bloqueantes, eso es un síntoma.
Si hablas de amiloidosis primaria, pacientes con macroglosia, ya tienes un punto ya a favor. Derrames pericárdicos no explicados también va por ahí. O sea, tienes muchas cosas. Proteinuria. Por eso digo, es muy clínico. Por eso. ¿Y ahí qué haces? Y de allí en adelante, ¿cuál es tu plan para confirmar? Porque hasta hace muy poco era muy difícil diagnosticar amiloidosis, necesitábamos confirmación histológica y esto hacía, por supuesto, muy complejo la aproximación a estos pacientes. Además, no teníamos herramientas terapéuticas. Esto cambió radicalmente. Ahora los podemos diagnosticar, se hace más soportado en imágenes que en otra cosa y quiero que se los cuentes a los... Totalmente. Hoy en día, tanto por la sociedad europea como por la sociedad americana, tenemos algoritmos para diagnosticar a estos pacientes. Lo puedes hacer de forma invasiva y de forma no invasiva. El eco es la primera perla que te va a dar orientación para ya más o menos saber que tienes una amiloidosis cardíaca. Los REPCO, que son los ítems que van clínicamente, que van dándote también. De ahí haces otro paso, depende de dónde estés, en qué sociedad. Algunos quieren resonancia magnética con los cambios que tienes allí, otros hacen gamagrama óseo con el gamagrama óseo y cardíaco con la clasificación de Perugini, y de ahí adelante, pues deberías de hacer también una determinación de proteinuria en orina, de proteínas tanto en suero como en orina, con fijación de inmunológica tanto en orina como en sangre. De ahí te despegas y dependiendo de hacia dónde vayas. Si el paciente tiene diagnosticado o ya usted diagnosticó una amiloidosis cardíaca por ATTR, es obligatorio hacer estudios genéticos, independientemente de la edad. ¿Por qué? Porque si él tiene una variante genética, sus predecesores van bien, tienen un 50% de probabilidad de tener una amiloidosis cardíaca. Ese es más o menos. De hecho, hoy en día, en España, que hay Málaga, que es un centro de epidemia, tiene un app para saber más o menos el diagnóstico o te guía para las probabilidades diagnósticas de una amiloidosis. El programa está muy bien establecido desde el punto de vista clínico, es muy práctico. Cuando hay una desproporción entre la imagen electrocardiográfica de hipertrofia y la imagen ecocardiográfica de hipertrofia, generalmente estos pacientes, como es una enfermedad infiltrativa de depósito, no hay signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular que se correspondan con el eco, y esa disociación es muy relevante para alertar la posibilidad de que el paciente tenga una amiloidosis, amén del patrón ecocardiográfico heterogéneo del músculo cardíaco. Lo que se llama el pseudoinfarto. De hecho, la gente de clínica... No pseudoinfarto, sino que estos pacientes tienen más bien microcomplejos en el contexto de una hipertrofia ventricular por ecocardiografía. Por eco. Y de hecho, esa falta de correspondencia entre el eco y el electrocardiograma debe alertar las alarmas de investigar la potencial posibilidad de una amiloidosis. Y por supuesto todos los demás elementos que tú dijiste de falta de respuesta a medicamentos. Lo otro importante es que tú haces el diagnóstico. Si sospechas amiloidosis, debes inmediatamente descartar la menos frecuente, pero que es una absoluta emergencia oncológica. Se diagnostica con electroforesis de proteínas tanto en sangre como en orina, y si eso da positivo con cadenas ligeras a alto nivel monoclonales, tú debes interconsultar al hematólogo porque es una emergencia médica auténtica y necesita tratamiento antineoplásico. Y si no... Nos quedan 3 minutos, Carlos, 3 minuticos nada más. Con miocarditis aguda, con anakinra, ¿qué pasó con el inhibidor del receptor de interleuquina 1? ¿Llegamos tarde? No dio. ¿Pero por qué? Porque llegamos tarde al proceso, y el proceso estaba muy avanzado. Es que es un sistema inflamatorio muy severo. A lo mejor llegamos un poco tarde al tratamiento. Por eso una de las conclusiones del estudio es que falta más estudios. Sí dio anakinra con pericarditis recurrente, pero más no da. Y la interleuquina 6 y la interleuquina B, perdón, tiene hay un alto incidencia de ahí en el momento de inflamación de la miocarditis. Pero el estudio lo dio. Y con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, definitivamente los mandas a hacer ejercicio independientemente de que... A ver, ayer había una discusión con los electrofisiólogos, por eso te dije, la respuesta está hoy. La indicación o la sugerencia de la nueva guía que salió europea es
hasta tiene una recomendación 2A si son genéticamente positivos y fenotípicamente negativos. Si son genéticamente positivos y fenotípicamente negativos y no tienen alteraciones eléctricas durante el ejercicio, son 2B. Y son 3 recomendaciones, si tienen arritmias ventriculares inducidas por el ejercicio. Sin embargo, este estudio demostró que los pacientes pudiesen hacer ejercicio sin ningún problema, porque habían pacientes vigorosos con ejercicio, que hacían béisbol, hacían atletismo y no pasó absolutamente nada. Solamente se murió un solo paciente en este estudio a 3 años. Solamente se murió eso. Por lo cual, o sea, decirte directamente que sí puedes hacer ejercicio, sí puedes hacer ese ejercicio. De alta intensidad, de media intensidad, yo creo que sí, evaluando al paciente. Antes era un miedo, un terror, había mucho miedo a mandar a hacer ejercicio con un tipo de paciente de esta magnitud. Claro. Bueno, también tiene que ver si hay compromiso o no del tracto de salida. Sí, del tracto de salida. Sin embargo, en este estudio, la presión del tracto de salida era hasta 30 milímetros de mercurio, y un poco más hasta 40 con Valsalva, y el septum podía medir hasta 2.5 milímetros. Y no centímetros, 20 milímetros. Sí, 25 milímetros. Pues. 25 milímetros. Claro. O sea que una hipertrofia severísima, una hipertrofia importantísima. La verdad que yo quedé sorprendido cuando estudié este estudio y me fui, y de verdad que es bien importante. Claro, un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma total. Y se los comparan con los que no hacen ejercicio, se mueren más. Porque es la causa número 1, la hipertrofia es la miocardiopatía hipertrófica es la causa número 1 de muerte súbita en atletas jóvenes. Pero eso no quiere decir que todo el que tenga una miocardiopatía hipertrófica está condenado a no caminar más. No. Y esto es una evidencia de que hay un terreno donde sí lo pueden hacer, ¿no? Que es la recomendación que se le hace casi que habitualmente, ¿no? Casi que habitualmente, claro, porque es la causa más frecuente de muerte súbita en atletas, pero efectivamente... nuevamente, tenemos que discriminar qué pacientes están en absoluto riesgo y cuáles pacientes pueden hacer ejercicio y tener una vida normal, porque no todos tienen que estar condenados a no hacer ejercicio. Y eso es una información absolutamente relevante. De acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, mira, ya estamos en tiempo. Ok, Carlito, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Carlos.